Entonces vemos aquí en la política y las clases sociales en los tiempos de Yeshua que todo el pueblo de Israel venía de un silencio de más o menos más de 200 años entre Malaquías y el libro de Mateo. Y casi la historia antes de Yeshua quedó con los macabeos. Con la historia de los macabeos, que ellos vienen de la dinastía Asmonea. Entonces, si de pronto lo encontramos, lo vemos, vamos a hablar de historia, tenemos que ver sobre la cultura asmonea, que viene de esa parte del judaísmo que luchó contra Antíoco Epifanes, contra toda dinastía que trató de acabar el judaísmo de ellos, y ellos venían de ese casi gobierno asmoneo de 100 años. Luego de esos 100 años en que los asmoneos o los judíos de Macabeos lograron estar en el poder, sube al poder Herodes. Y Herodes empieza a conquistar todas las tierras de ese medioevo, Roma, Grecia, y llega hasta la parte de Israel. Y los trabaja, los esclaviza nuevamente y los coloca bajo su yugo y bajo su reino, bajo el imperio romano con Herodes. Y más o menos así estuvo seguro el imperio romano hasta el año 41 después del Mesías, donde estaban los reinos de Galilea y Perea en Israel. Entonces tenemos que ver esa parte de la historia. Venía de los asmoneos, Herodes sube y se toma el poder en Israel, y en Israel hay como dos grandes de ciudades o de comarcas, que era Galilea y Perea, y Yeshua se mueve más que todo en Galilea. Entonces vamos a ver cómo estaba el sistema político en los tiempos de Yeshua. Habían 4 ramas del poder, y podemos ubicarnos aquí en Colombia en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. En ese tiempo estaban Sanedrín, legislativo, ejecutivo y judicial. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos. En el grupo de los fariseos estaban los hasidim, que hace 15 días mirábamos sobre la parte hasídica, y en esos hasidim estaban los macabeos. Ellos no se dejaron terminar. Acordémonos que decíamos que los hasídicos fueron casi exterminados con Hitler, pero su extrema jerarquía y cierre de todo lo que es la Torá fue lo que los salvó a ellos, y ellos se dedicaron a decir como sea vamos a vivir felices. Por eso hay tanta alabanza hasídica. Entonces los fariseos de ese tiempo eran hasidim, macabeos, ortodoxos y escribas. Eso componía usualmente la parte farisea: los hasídicos, macabeos, los ortodoxos y los escribas. Y los saduceos, que eran los otros que componían el Sanedrín, estaban compuestos por los sadoquitas, que vienen del sumo sacerdote Sadoc, que ese Sadoc viene porque fue el sacerdote que escogió Salomón para trabajar en el templo que él le construyó al Señor. Por eso se hacen llamar sadoquitas, porque vienen de esa línea sacerdotal. Ellos tenían, miren las cosas, cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, realmente el partido político, digamos, que lideraba no era el de los fariseos, sino el de los saduceos. Era el partido sacerdotal, y estaba compuesto por esenios y helenistas, que luego desaparecen de que Yeshua se va del plano después de los 33 años. Esos esenios y helenistas desaparecen, y en los saduceos ya solo quedaban los sadoquitas y un partido sacerdotal, que igual luego fue acabándose poco a poco con todo lo que pasó. En el cuerpo legislativo predominan los celotes,
por ahí en la Biblia hay alguien que se nombra que era un celote. ¿Alguien recuerda quién era el celote? Si lo buscan ahí en la concordancia bíblica, rápido encuentran el nombre. ¿Alguien encontró quién era el celote? Simón el cananista. Había un celote, un Simón el celote. ¿Y puedes leer la cita, Glorita? Yeah. No tengo la cita. Ok, ya se las voy a entregar. Simón el celote, o llamado también el cananeo, ¿no? Sí. Está Mateo 10, del 1 al 4, y Lucas 11, del 1 al 4. En esta versión dice: Mateo 10, 4. Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y Lucas 11, 4, 11 del 1 al 4. Y 11 del 1 al 4 nos dice: y aconteció que estando Yeshua orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre santificado sea tu nombre y venga tu reino. Dame un segundo, porque este verso no es. Creo que es más. No, si vas bien. Sí. Espérame. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Ok. En ese capítulo de Lucas 11 no se nombra exactamente a Simón el celote, pero en las concordancias, si ustedes tienen ahí Biblia de estudio, dice que cuando Yeshua estaba hablando de esto, estaba diciendo que los otros no fueran como Simón el celote o Judas Iscariote, quienes lo iban a entregar. El contexto. En el contexto. Entonces empezamos a ver aquí que en la rama legislativa de ese tiempo, los celotes podían ser personas corruptibles, como en este tiempo en nuestro sistema legislativo también hay mucha corrupción. Eso no viene de ahora, eso viene de más atrasito. En el sistema legislativo estaban los celotes. En la rama ejecutiva de ese tiempo estaban los herodianos, o seguidores de Herodes el Grande, porque hay varios Herodes. Estos herodianos eran seguidores de Herodes I, que era Herodes el Grande. Y en la rama judicial había una composición de varios de estos grupos. O sea que habían fariseos, saduceos, celotes y herodianos dictando las leyes. Como en nuestro tiempo, también la rama política
metida en toda esta parte. De hecho, vamos a ver que en la rama judicial, un grupo que era muy escuchado para las leyes eran los escribas. Y uno dice increíble porque los escribas se supone que escribían la palabra y la transcribían. Pero los escribas tenían que ver mucho con el dictámenes de las leyes judiciales en ese tiempo. De esa manera estaba compuesto el sistema político cuando ya nace Yeshua, y esto fue lo que él tuvo que vivir en ese tiempo. Una rama legislativa, ejecutiva, judicial y un Sanedrín compuesto por fariseos y saduceos. Y vamos a ver en el próximo Shabbat, Yeshua tenía que estar en alguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque vivía en ese país, porque estaba ahí. Y nosotros definitivamente tenemos que formar parte de algo. Y vamos a ver las características si Yeshua era fariseo o saduceo, porque eran las dos grandes ramas de composición que había. Y usualmente Yeshua, ¿con quién trabajó más? ¿Con los fariseos o con los saduceos? Fariseos. Con los fariseos. Entonces esto ya nos da a nosotros un abrebocas de Yeshua en qué grupo estaba situado. Sin adelantarme mucho, a su vez, en toda la línea farisea y la línea de los saduceos, así como lo vemos hoy en día, también hay unas ramas sociales, económicas, en donde también hay, digámoslo así, gente humilde, gente de estatus medio y gente de estatus alto. Dentro de la línea de los fariseos y los saduceos en el tiempo de Yeshua también se veían estas clases y estas líneas. Entonces vamos a ver unas pequeñas características antes de pasar a las clases sociales. Entonces vamos a ver unas características básicas de estos grupos. Los fariseos estaban ubicados en clase media. Los saduceos estaban mejor ubicados, estaban entre media alta y alta. Los celotes eran conocidos como los revoltosos. Y el objetivo de ellos era derrocar a Roma. Por eso estaban en la parte legislativa. Ellos trataban de dictar leyes que pudieran colocarse en contra del gobierno romano. Por eso, otro celote era Barrabás. Por eso, cuando al pueblo le dan a escoger un Yeshua pacifista y un revoltoso que quería derrocar a Roma y todos sus impuestos, pues ya vemos el pueblo a quien escogió. A una persona que tenía fuerza y que tenía ganas de cambiar el gobierno y el mundo, y que quería derrocar a Roma. Es como que hoy nos dijeran, en este tiempo del COVID, ustedes quieren que en Colombia se quite el 4 por 1000, los intereses altos de los bancos, el cobro excesivo de los recibos públicos y cantidad de impuestos que tenemos por todo. El líder que diga sí y lo vamos a hacer de esa manera, ese es el que ganaría ahorita todos los votos habidos y por haber. Entonces los celotes estaban conocidos normalmente como los revoltosos, y ellos querían derrocar el gobierno romano. Los herodianos eran una minoría de judíos que apoyaban a Herodes y a Roma. La última vez que se nombra a herodianos en la palabra es cuando van a prender a Yeshua en el huerto de Getsemaní. Hasta ahí se nombra a los herodianos, no se vuelve a nombrar más a los herodianos. Hasta ahí se sabe de ellos.
Y ahora vamos a ver la composición de las clases sociales en Israel. Hay, como lo hemos visto siempre en las clases universitarias, hay unas líneas o unas clases, en las donde a su vez hay unas subclases, que era lo que se hablaba. Entonces tenemos que está el Sanedrín, en el que es importante recordar que estaba toda la parte judía, Poncio Pilato, otra línea, y la otra línea era la línea de Herodes primero o el Grande. En estas líneas que están allí se van a ver una clase de composiciones de cada una de ellas y cuáles son sus respectivas características. Entonces, bueno. La primera está compuesta por Herodes primero o el Grande. Era el emperador supremo y sobre él no había ninguna otra base. La palabra de Herodes podía anular la de Poncio Pilato y la del Sanedrín. Él no tenía, su poder y su autoridad no tenían fin en su reino, y aparte de eso trataba de conquistar todas las otras tierras para ser el rey supremo. Entonces aquí también tenemos que empezar a entender con Herodes el Grande, tenemos que meternos un poco en la mitología romana y griega, donde ellos lo que tenían era una oda al cuerpo, y para ellos no había nadie más grande que el hombre. Y viene de esa parte y de esa conquista de Herodes el Grande. Y esta es una muy mala enseñanza que tenemos del Imperio Romano, que hasta el día de hoy sigue trabajando. Hoy en día, ¿cuál es la autoridad suprema en el mundo a nivel general y normal? A nivel universal, a nivel mundial. ¿El Papa? El Papa. Si no es político, porque no lo es, vemos que la autoridad suprema de esa clase social hoy en día es el Papa. En ese tiempo era Herodes. Era el que tenía la autoridad, el que daba las leyes y el que sin ningún sustento todo el mundo lo obedecía. Lo mismo que pasa hoy con el papado. Lo que el Papa diga, esa es la noticia y así se tiene que guiar el mundo y le tienen que besar la mano y tienen que vivir pendientes de él. ¿Y en dónde tiene su sede el Papa? En Roma. Herodes era romano. Venimos con esa misma trascendencia y mala educación de ver que solo hay uno que tiene derecho a decir las cosas, a mandar y a decir las cosas. Y así lastimosamente nosotros hemos manejado muchas veces nuestra vida y nos han manipulado y nos han dado la palabra que quieren los líderes o las cabezas, y nosotros no tenemos nunca derecho a decir, no, por ahí no es, o el Señor no me está diciendo esto en su palabra. Tenemos el modelo romano en nuestra cabeza y en nuestra mente que tenemos que bajar, porque así estaba en ese tiempo Herodes el Grande. Y encontramos en la otra línea Poncio Pilato, gobernador, controlaba toda la organización, en la que tenía la potestad de subir o de quitar, o digámoslo de sustituir o poner al sumo sacerdote en Israel en ese tiempo. Entonces aquí hay una de las razones del por qué en la línea del sumo sacerdote en este tiempo había corrupción, y del por qué cuando Poncio Pilatos hablaba o decía o pedía o mandaba, se ejecutaba.
Y entonces una de las razones por las cuales los sumos sacerdotes aceptaron, entre comillas, o por así nombrarlo, cabeza a este varón, fue ¿para qué? Para poder ellos no perder del todo el control de su estatus al ser ellos sumos sacerdotes y dentro del pueblo judío tener ese grande estatus que es un sumo sacerdote, y que hasta lo podemos ver en los textos cuando se habla de Aarón, que es el sumo sacerdote y tiene un nivel alto frente a todos los sacerdotes que estaban ahí, los levitas. Esto estaba sucediendo en este momento y el por qué Poncio Pilato era la cabeza de todo esto. Y en lo que él decía o opinaba o se mandaba, se cumplía de ahí para abajo en cada una de las líneas. Tanto era tan fuerte su voz y su voto y su forma de actuar, que tenía también la potestad de decir quién vivía y quién moría. Y en una de estas está el pasaje en cuando se mostraba lo de los ladrones y Yeshua y toda esta faceta, donde decía el por qué, entre una de las razones, estos varones se lavaban las manos para quitar su culpa. ¿Por qué? Porque ellos dijeran, bueno, ok, yo hasta aquí voy y yo quito mi culpa, ¿sí? Pero también se muestra del por qué ellos tenían la potestad de decir, esto es una herejía, o se están levantando en contra de la gran cabeza que es Herodes, o en su momento la persona que estaba controlando toda esta región, que era Pilatos. Cualquiera que se levantase allí, entonces tenía la potestad él como cabeza de todas las otras ramas, decir, hasta aquí tiene la oportunidad de tener vida esta persona. Esta era una de las características de esta línea, que aparentemente se ve muy sutil y muy en el medio y no tiene mucha fuerza, pero que tenía muchísima fuerza y influenciaba muchísimo a la línea de Herodes, como lo podemos ver en los textos mesiánicos. Sigue la línea del Sanedrín. Esta línea del Sanedrín tiene varias sublíneas. Ahí sí ya vienen las clases. Y están las clases sociales de cada una de estas líneas. Sí, están viendo bien la pantalla. En estas líneas vamos a encontrar tres sublíneas. La primera, clase alta. ¿Quiénes estaban en esta clase alta del Sanedrín? Estaban los sumos sacerdotes, por ser las cabezas del pueblo judío. Estaban los jefes romanos, los grandes terratenientes, que eran los que controlaban cada una de las comarcas que estaban allí. Los comerciantes, que tenían un buen poder adquisitivo, ¿sí? Los jefes de los recaudadores de impuestos. Todas estas líneas que estaban aquí eran las que estaban sujetas a su vez a todas las otras sublíneas de arriba. Pero si empezamos a mirar de esas líneas, hay una que resalta mucho y es la del sumo sacerdote, que estaba aquí, que era el saduceo. Sigue la segunda línea, que es la línea clase media, en donde estaban, por así decirlo, los que tienen término estrato 3, 4, en nuestro tiempo, esa línea. Estaban los artesanos, porque en ese momento esta era una de las ramas fuertes. Los recaudadores de impuestos, que a su vez eran los, por así decirlo, empleados de los jefes recaudadores. Allí entre esos es importante recordar que Yeshua tuvo entre ellos uno que era de esta línea. Estaban los rurales, que vivían en algunos oficios puntuales, entonces digámoslo, algo muy parecido a como aquellas personas que dicen, yo trabajo en la alcaldía de Bogotá, o no, yo trabajo con el señor político, no sé qué, estas líneas. Estaban los levitas,
que eran los ayudantes de los sacerdotes, los sumos sacerdotes y todo esto, como segunda línea de clase media. Y toda esta era la parte que complementaba la labor de aquellos que estaban encima de la cabeza del Sanedrín. Clase baja. En la clase baja del pueblo entramos a ver a toda la línea de los campesinos, los pescadores, los pastores de ovejas, los enfermos, los pobres o entre comillas los que no tenían nada, los leprosos, las mujeres, los niños, jornaleros, artesanos, esclavos no judíos, porque es importante recordar que en este tiempo se tenía esta figura de aquellos que tuvieran poder adquisitivo y en su momento hubiesen comprado, se hubiesen vendido como esclavos. Se tenían asalariados, o sea, los trabajadores del común, los pecadores, los adúlteros, las mujeres que hacían trabajos sexuales, publicanos, recaudadores de impuestos y todos los mendigos. Esa era la última línea que estaba allí, o sea, la más arraigada, la más suelta, y dentro de esta línea también se encontraban, e incluso dentro de las tres líneas también podíamos encontrar escribas. No todos los escribas estaban en la primera línea, como a veces nosotros creemos, ¿no? O pensamos que porque es un escriba, escritor de la Torá, que escribía los rollos del Sefer Torá, entonces pensamos que estaba en la primera línea. No, estaban clasificados en las tres líneas. Habían escribas que tenían un estatus muy alto, en donde tenían un buen renombre, pero también habían otros escribas que estaban en un estatus muy bajo, ¿sí? Entre esos también se desempeñaban como maestros en sus momentos para esas líneas bajas, por ser ellos los escribas y los de llevar la tradición, llevaban estas líneas. Entonces, si nos damos cuenta, empezamos a ver aquí que hay un panorama que se nos empieza a ampliar, porque uno siempre pensó que el Sanedrín era lo más alto, y vamos a darnos cuenta que una de las ramas del poder en Roma lo incluyeron porque era la manera de tener quietos a los judíos. Realmente los poderes, como hasta el día de hoy, y si nos acordamos cuando vimos de pronto historia en bachillerato, empezamos a ver en esa parte de la primera historia a todos los defensores y padres de la patria, establecieron las tres ramas del poder igual a como lo tenía Roma: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Las mismas ramas de poder de Roma. Y tenían ellos que anexar el Sanedrín, pero el Sanedrín realmente era manipulado por ellos. ¿Y por qué colocaron al Sanedrín en la parte de rama política en el sistema romano? Porque era la manera de tener quietos a los judíos y que no se alborotaran. Como los habían conquistado a la fuerza, ellos dijeron: la manera de tener quietos a estos judíos que ya en tiempos anteriores con los macabeos o los esenios se alborotaron, coloquemos el Sanedrín para que estén dentro de nuestro sistema y ellos no se alboroten porque piensan que ellos legislan y que ellos gobiernan en su pueblo. Pero si nos damos cuenta, en las clases sociales, el Sanedrín estaba en la rama de abajo, en la rama que le trabajaba a Poncio Pilatos y a Herodes. Por eso era que en esta rama, si se mira en los tiempos de Yeshua, se habla mucho que él decía que entraba a las sinagogas, ¿sí? Pero nunca se ha visto que decía que en este tiempo, cuando él empezó su ministerio, fueron las sinagogas atacadas o algo así. Nunca lo vemos. O que pasaban circunstancias como en los tiempos de antes de los macabeos y todo esto, que ellos sí fueron atacados directamente. Aquí en esta circunstancia ellos hicieron o manejaron una forma muy sutil de saber tener el control absolutamente de todo, sin tener que entrar a un conflicto en cuanto a guerras, sino ya se fueron más a un conflicto pensante, de ver yo cómo cojo a estas personas, las ajusto y de una u otra forma sentirán que tienen el poder,
pero no es así porque el poder estará de este lado. Y entonces veíamos la importancia o del por qué en este momento se veía Poncio Pilato con la potestad de decir quién vivía y quién moría. Pero supuestamente toda la fuerza y la maquinaria, en teoría, muchos pensaban que lo tenía el Sanedrín, que era donde estaban los sumos sacerdotes, y no era así. Entonces, es interesante ver cómo en el Sanedrín habían componentes. El Sanedrín era, digamos, un grupo compuesto de más o menos 70 personas. Y era obligatorio que en ese Sanedrín hubieran personas de clase alta, media y baja. Lógicamente, la alta mandaba sobre la media y la baja. Si vemos, en la clase media están los escribas, no están en la clase alta. Pero los escribas eran una de las personas que más trabajaban con Yeshua. Y dice uno, Yeshua no iba tanto a sumo sacerdote del tiempo, no fue a jefes romanos, vinieron a él muchos terratenientes, muchos ricos, y él les decía, repartan en los pobres, repartan entre los de su mismo pueblo, y se entristecían en gran manera. Hay un gran ejemplo de uno, ¿no? Que es Zaqueo. No sé si recuerdan, el gran ejemplo de Zaqueo, que él le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y él dijo, al final del resultado, al que yo le deba le daré el doble, y empezaré a dar a cada uno conforme a lo que yo le deba. Pero él no estaba en una clase alta. No. Y vemos en Lucas 18 la enseñanza del joven rico. Cierto hombre prominente le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. Y se los empezó a decir. Y el rico le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Yeshua oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Y aquí uno ve que de todas maneras Yeshua estaba en clase media y baja trabajando. Llamó a un recaudador de impuestos, a un jefe de recaudador de impuestos, que era nuestro apóstol. Y lo vemos en Marcos, el llamado que el Señor le hace a ese discípulo. Pero de ahí para allá, él no trabajó muchísimo con ellos. Trabajó en la clase media y la clase baja, la clase más oprimida. Y en la clase media estaban los maestros de Torá. Estaban los sacerdotes saduceos más altos. Y estaban los levitas y los sacerdotes comunes. Y nosotros siempre habíamos pensado que los levitas y los fariseos estaban muy arriba. Y nos damos cuenta que no, que aún en la misma clase baja habían escribas. Y aquí hay algo muy interesante de la clase baja en los tiempos de Yeshua. Y es que se consideraban a los pecadores en la clase baja, tuvieran mucho o tuvieran poco, las prostitutas y los adúlteros. Y estaban los publicanos. Esto me hace acordar a una parábola que también hay sobre la parábola del fariseo y del publicano. Y viendo esta parábola nos damos cuenta que quizás este fariseo que está siendo comparado con el publicano era un fariseo de clase baja. Yeshua no hubiera sido injusto. Yeshua no iba a comparar y a entrar a juzgar a una persona de clase baja con uno de clase media o de clase alta. Y esto es lo que nos hace ver
que fariseos habían medios y altos, medios y bajos, muy pocos altos, realmente casi ninguno, porque el fariseo se dedicaba mucho a estudiar la palabra, y por estudiar Torá no trabajaban ni tenían grandes partes económicas que trabajar. Aquí viendo uno esta parte de la historia entiende un poquito porque en uno de los pasajes cuando traen delante de Yeshua a la mujer prostituta y le dicen, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? La vamos a apedrear, y eran los escribas y los fariseos, no sé si recuerdan el texto. Y entonces de cómo él se arrodilla y empieza a escribir en el polvo cada una de las circunstancias que tenía cada uno de estos varones. Y al final del resultado, al ver cada uno que se le estaban escribiendo sus pecados, recordaron que ellos no estaban en tan clase alta como estaban, sino que estaban en la más baja, que es donde estaban los pecadores, los adúlteros y todo esto. Por eso estos varones al final del resultado no se untaron las manos con esta mujer, sino se fueron, y ella dice, se levantó y no hay nadie, y dijo, yo no te estoy juzgando, cambia, anticum, retorna a Hashem, cambia, y ahí sí, endereza tu camino. Y vamos a leer Lucas 18, del 9 al 14. Dice en esta versión, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, el que tenía al lado. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mis pecados, ten piedad de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Miren, esto me recuerda algo cuando está uno en el ayuno de Yom Kippur. No sé si recuerdan en su momento cuando estuvimos en el ayuno y se empieza a pedir perdón en el recitar del Cádiz, se empieza a pedir perdón y dice que uno se golpea el pecho, ¿cierto? No es casualidad, ¿no? De donde pueda también salirnos el texto, que definitivamente aún halló. ¿Por qué? Porque fue y tuvo en tan alta estima a Hashem que ni siquiera sentía la potestad de poder alzar los ojos y ver al cielo, porque él sabía que allá estaba el trono del rey. Pero miramos aquí cómo el fariseo y el publicano pertenecían a la misma clase media, pero fue su condición de corazón. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en 15 días. Vamos a empezar a ver, hoy necesitábamos este preámbulo para poder entender un poquito cómo estaba en ese tiempo toda la parte política y social de Yeshua. Pero en 15 días, si el Señor lo permite, vamos a empezar a ver quiénes eran los celotes, quiénes eran los herodianos, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los esenios, quiénes eran los nazareos, quiénes eran los escribas, quiénes eran los samaritanos, porque todos estos grupos tienen que ver con Yeshua. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los terapeutas? Y hay por ahí un grupo también que era Am Haaretz. Todos estos grupos estaban en tiempos de Yeshua, en la política y en las clases sociales.
de Israel, y cuando Yeshua hablaba en ciertos pasajes les estaba hablando a ellos directamente. Nosotros, por las traducciones y por la falta de historia y de conocimiento que tenemos, no nos hemos dado cuenta, pero si el Señor lo permite, con estas clases que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a entender por qué Yeshua en un momento decía esto, en este momento decía de esta manera, por qué hacía las cosas X o Y. Entonces vamos a empezar a mirar grupo por grupo, vamos a saborear este tiempo de historia de los tiempos de Yeshua y cómo él le hablaba a cada grupo y cómo a cada grupo le entendía. Y uno definitivamente dice, es como si en este tiempo el discurso que se le habla a un izquierdista no es el mismo que se habla a uno de ultraderecha, porque tienen necesidades diferentes y ven la vida diferente. Y Yeshua lo entendió y lo tenía perfectamente claro. Y por eso él en ciertos momentos daba ciertas parábolas, decía de maneras diferentes. ¿Por qué se escandalizaron tanto cuando Yeshua habló con la mujer samaritana? Luego, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué viviendo en Israel tenían esas fronteras transparentes e invisibles? Y si nosotros no entramos a entender esta parte de la historia, seguimos viendo la Torá de la misma manera como la hemos visto hasta ahora. Y como nos compartía esta semana el rabino Netanel, en el video que les pasamos de YouTube, nosotros tenemos que morir a muchas cosas, pero tenemos que conocer a qué tenemos que morir. Y definitivamente vemos que sí somos una copia deficiente, mal hecha y más corrupta de lo que fue el Imperio Romano en su tiempo. No sé si hasta aquí tienen preguntas o aportes de la clase política y la clase social de Yeshua. No sé si hay preguntas o algo. Yo tengo una pregunta, José y Astrid. Sí. Bueno, ustedes dijeron que los del Sanedrín, pues básicamente los tenían ahí entre las ramas del poder como para contenerlos y que pues digamos que no era como una, no sé decirlo, revolución o un ataque o algo así. Pero entonces mi pregunta es, ¿ellos tenían como de cierta manera también, o sea, como influencia en leyes o en la parte judicial o algo así? ¿O Sí. simplemente, o hay que...? No, sí, mira, haz de cuenta, es muy parecido a lo que hoy nos pasa en nuestro gobierno colombiano, por así decirlo. Está el partido A, el partido B y el partido C. Y en el partido A hay 20, en el partido B hay 15 y en el partido C hay 5. Es exactamente lo mismo a lo que se veía en ese tiempo. Ellos eran por así decirlo hoy en día, un partido en el que tenían poder dentro de sus comunidades, ¿sí? Porque ellos eran las cabezas como sumos sacerdotes, al ser el partido del Sanedrín, tenían el poder frente a toda la comunidad. Pero cuando se unían todos y empezaban a ajustar toda la parte política y eso, pues ellos dentro de esa gran mayoría ya entraban a ser minoría frente a lo que hacía Poncio Pilatos y frente a lo que hacía Herodes. Tenían voz y voto, pero en algunas circunstancias ese voz y voto no le iba a garantizar que pudieran, por así decirlo, modificar alguna ley o ajustar de acuerdo a lo que ellos veían. Les daban contentillo. Okay. Por eso decía que el caso ejemplar era cuando decían que tenía voz y voto para decir este muere y este no muere. Pero en el pueblo judío esa potestad no estaba. En ellos no estaba decir este va a morir o este no va a morir. Este va a vivir y este no va a vivir. Este va a quedar libre. Tan fuerte era que los judíos directamente no toman la decisión de sacrificar a Yeshua. Quien lo hace es Poncio Pilatos y se lava las manos, pero él es el que termina decidiendo. Se lo llevan a Herodes y Herodes dice, ay no, a mí esto no,
uno más, pásenselo a Poncio Pilato, además porque Herodes no quería quedar mal con el pueblo. Era un presidente de aquellos que pone chivos expiatorios para que hablen mal de otros, pero de él no. Entonces él decía, no, llévenselo a Poncio Pilato, que eso es la jurisdicción de él. Y Poncio Pilato dice, bueno, ¿a quién quieren? ¿A Herodes, a Barrabás o a Yeshua? No, el pueblo quiso a Barrabás. Bueno, si el pueblo hubiera dicho Yeshua, y Yeshua de frente confrontó a Poncio Pilato porque era el que tenía la autoridad, muy seguramente hubiera tomado otra decisión y hubiera dicho, no, por la ley romana este hombre ha infringido nuestras políticas y tiene que morir. Pero nos damos cuenta que ni siquiera los judíos tenían una palabra de autoridad para decir, él puede morir. De hecho, Poncio llama y dice, ¿y ustedes por qué no lo condenan? Y ellos le dicen, no, porque es que ustedes tienen la ley. El mismo judaísmo de ese tiempo aceptó que Roma tenía el control sobre ellos. Por eso se presentaba mucho toda la parte que en la línea de los sumos sacerdotes, al ser cabezas, no hacían las cosas tan correctas como eran, pero era por el gran temor de perder esto. Y un gran ejemplo fue porque recordaban muy puntualmente, podría ser, recordaban entre las tantas cosas lo que pasó en el tiempo de los macabeos, que fue algo lo que sucedió fue allí esto. Ellos fueron quitados del todo al punto en que ya en el templo sacrificaban cosas que no eran acorde a lo que Hashem pedía. Pero como ellos no tenían ya ni voz, ni voto, ni nada de esto, y el sumo sacerdote del momento no cedió, sino él se paró y dijo, no es así. Llegó el momento entonces en que los arriesgaron y la única fue que les hicieron una batalla armada. La prueba más simple que acabo de recordar, o que el Señor acaba de recordarme, en el nacimiento de Yeshua, ¿quién fue el que solicitó hacer censo? ¿El Sanedrín o Herodes? Herodes. Y los judíos corrieron justamente en tiempo de tabernáculos o de Sucot a armar la Sucá en su ciudad de nacimiento, porque Herodes había mandado empadronar al pueblo. Y cuando a Herodes le cuentan que hubo unos reyes que venían del oriente y que eran muy importantes, Herodes manda a llamar a esos reyes. Eso está en Mateo 2:7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y ahí es donde uno ve que todo, absolutamente todo, pasaba por la rama política romana. Después de estas clases nos vamos a dar cuenta, bueno, se nos va a abrir el panorama para leer la Biblia diferente y para verla diferente, pero también se nos va a abrir más ese panorama que nos abrió el rabino Netanel, donde decimos tenemos que salir de Roma. Roma tiene que salir de nuestros corazones, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos y obedecemos y hacemos por Roma, pero no tenemos un sustento en la palabra y sí nos ha atado mucho. Mire, el gran ejemplo y que hasta estos días causa controversia es el Shabbat. Eso causa controversia y mueve este piso y todos. Ese es un gran ejemplo de por qué se tiene que ir saliendo de Roma. Roma dice que es el domingo y la Torá con el judaísmo dice que es Shabbat. Y ahí está una gran pelea. ¿Y ustedes por qué? ¿Por qué? Si dijéramos que nuestro día es el miércoles, no nos paran bolas. Pero como decimos que el día es el Shabbat, ahí tenemos el gran problema. Porque todavía el imperio de Roma está gobernando en esta tierra. Y Yeshua tiene que venir para liberar al mundo entero del imperio romano. Por eso dice que después de que él venga, todas las naciones subirán de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos con Yeshua. Y el país que no suba
tendrá carencia de agua en ese año. Estamos en un mundo seco espiritualmente y solo llegados a Yeshua el judío podemos saciar nuestra sed y nuestra falta de agua en cualquiera de nuestra vida y de nuestras necesidades. Es tan fuerte que ese pasaje habla hasta de Egipto mismo, Claro. que si Egipto no subirá, no tendrá tampoco su lluvia. No sé si hay más preguntas. ¿No hay preguntas? Listo, entonces No preguntas. vamos a cerrar la grabación. Pues esta es la clase. De Yeshua, clase política y clases sociales.